Buenos días. Llegamos al tercer día, al último día del curso de verano del Campus Juste, propuestas para la prevención y lucha contra la radicalización y el delito de odio en el contexto europeo. La primera de las intervenciones de esta mañana tiene que ver con la parte, vamos a decir, teórica acerca de cómo se gestiona, cuál es el marco jurídico de la libertad religiosa en nuestro país, en este caso en España, porque eso nos va a dar pie a poder completar las conferencias de los 2 días anteriores, donde hemos estado viendo cómo los cuerpos y fuerzas de seguridad se mueven dentro de ese marco jurídico para la prevención y la persecución del delito de odio y la radicalización, y además pues nos da también pistas acerca de cuál puede ser el futuro hacia el que nos vamos a acercar. Hoy tenemos con nosotros para esta ponencia al embajador don Javier Herrera García Canturri. Javier Herrera es licenciado en Derecho, pero además de pertenecer a la carrera diplomática, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Don Javier Herrera ha sido embajador de España en Kenia, Uganda y Somalia, fue cónsul general también en Manila y en Lima y ocupó dentro de lo que es fuera ya del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Administración General del... en el Ministerio de Asuntos Exteriores fue también subdirector general de Asuntos Internacionales de Terrorismo, la Dirección General de Asuntos Estratégicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero, como digo, en la Administración General del Estado ha sido director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones Religiosas, dependiente del Ministerio de Justicia. Esta es un poco la razón de que le hayamos pedido su intervención en este curso de verano. Por un lado, su gestión en el Ministerio de Asuntos Exteriores y, por otro, también su gestión en el Ministerio de Justicia. Yo le quiero agradecer a don Javier su presencia con nosotros y seguidamente le voy a dar la palabra. Solamente deciros que el relator en esta ocasión va a ser Ignacio Sobrino, es graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Olavide de Sevilla y además ha terminado el máster también del Ministerio de Asuntos Exteriores, el máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Muchas gracias también, Ignacio. Embajador. Muy bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, como es de rigor, por supuesto, agradecer a los organizadores, a la Academia Europea Iberoamericana de Juste por la organización del curso y por la invitación que me han hecho. Por supuesto, también al director, al profesor Jaime Rosell, que además de ser un excelente profesor, es un excelente amigo, pero resalto mucho lo de profesor, porque es verdad que yo vengo aquí como ponente para un tema que tiene que ver con el marco jurídico de la libertad religiosa, y lo cierto es que prácticamente todo lo que sé me lo ha enseñado él. Por eso ya advierto que si en el turno de debate las preguntas son un tanto complicadas, le tendré que decir que se sume a mí, porque estoy seguro que si alguna de las respuestas yo no las sé, pues seguro que el profesor Rosell las conoce perfectamente. Y en cuanto a la temática, antes de entrar en materia, discutíamos esta mañana con la profesora Mar Leal, que ayer dijo que no había tenido suerte en cuanto a la ubicación de su ponencia. Discutíamos si yo había tenido suerte o no había tenido suerte. Yo creo que he tenido suerte en cuanto que es la primera del día, he tenido mala suerte en que estamos en el último día, en que ya estamos todos un poco cansados, y lo digo al hilo que es verdad que todas las intervenciones más, digamos, morbosas, como se dice ahora, más sexys, con presentaciones, con fotos, con escenas un tanto escabrosas, pues ya han pasado. A mí me temo que me toca una ponencia que, sobre todo para aquellos que no proceden del campo del derecho, pues es un poquito más ardua, ¿verdad? Es la que tiene que ver, pues como decía el introductor, el profesor Rosell, pues cuál es el encaje, cómo se gestiona desde el punto de vista jurídico la libertad religiosa en nuestro país. Pero sí es verdad que eso es un tema muy pertinente porque el curso, ya lo saben todos, ya lo sabéis todos, que se trata sobre la prevención y la lucha contra la radicalización y el delito de odio en el contexto europeo.
Esta, desde luego, es una cuestión de mucha actualidad y preocupación y que consta, claro, de muchas vertientes, muchas de las cuales ya han sido abordadas y otras, estas que tienen que ver con los aspectos más netamente jurídicos, más netamente organizativos, son las que vamos a tratar en el día de hoy. Pero hoy es verdad que, aunque, como decía, quizás es un pelín más arduo que otras materias, un pelín más árido, la comprensión de todo el entramado jurídico e institucional nos permite entender mejor cómo se contribuye en nuestro país, en general, en Europa, en todos los países, pero dado que vamos a hablar del nuestro fundamentalmente, cómo se contribuye en nuestro país a la seguridad. Digamos, la cuestión, todos los aspectos securitarios son aspectos sobre los que todos debemos reflexionar y a los que todos, en la medida de nuestras respectivas responsabilidades y competencias, creo yo que debemos contribuir, a nivel individual y a nivel colectivo, y tanto a nivel público como a nivel privado. Y desde el sector público yo creo que la cuestión ha de enfocarse tanto desde las perspectivas estatales o nacionales como también desde una perspectiva internacional más global. Desde la perspectiva europea no cabe duda de que el compromiso de Europa con las libertades de conciencia y de religión impone una serie de obligaciones a las instituciones jurídicas y políticas, tanto de la Unión como de sus Estados miembros individualmente. En nuestro continente, al igual que en el conjunto del mundo, a lo largo de la historia y hasta épocas recientes, las minorías religiosas han estado sometidas a sesgos y a discriminaciones. Y pensando en esto, sus legítimas reivindicaciones deben hacernos reflexionar sobre la necesidad de combinar los valores de universalidad a los cuales aspiramos todos los que vivimos en sistemas liberales con la acomodación social de las minorías culturales y religiosas. Como se decía, en la medida que entre 2014 y 2018 asumí responsabilidades desde el cargo que ocupé en el Ministerio de Justicia sobre la gestión y la organización del marco jurídico de la libertad religiosa en España, es sobre esto sobre lo que va a versar mi ponencia. Y para esto, como esta es una ponencia que de alguna forma ya he tenido que repetir en más de una ocasión con distintas variantes, me gusta, para ir centrando el tema, iniciar mi intervención con 3 citas. La primera fue pronunciada en 1946 por un luchador y visionario de las libertades como fue el doctor Jan Nussbaum, fundador de la Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, quien señaló que allí donde hay libertad religiosa habrá convivencia pacífica, el resto de las libertades se respetarán, los poderes públicos tendrán en cuenta la dignidad de cada persona y someterán sus actuaciones a ese superior criterio. La libertad religiosa se convierte así, conforme a esta definición, en el mejor termómetro para calibrar la vigencia del conjunto de las libertades y derechos humanos. Y, por tanto, defender la libertad religiosa sería tanto como defender el conjunto de las libertades, pues allí donde esta libertad se conculca, el resto de las libertades se encuentran también amenazadas. Y, por supuesto, también está amenazada la paz, que no es sino la otra cara de la misma moneda. Vinculado con esta percepción, cabe referirse también al célebre discurso de las 4 libertades que el presidente norteamericano Franklin Roosevelt pronunció unos años antes, en enero de 1941. Una de esas libertades era la libertad de creencia o libertad religiosa, que Roosevelt definió como la libertad de cada persona de venerar a Dios a su propio modo y en cualquier lugar del mundo. No hay que olvidar que este discurso, repito, se pronunció en enero de 1941, cuando el mundo estaba sumido en un desgarrador conflicto bélico, al término del cual fue imprescindible instaurar un nuevo orden desde las cenizas de aquella guerra que desangró al mundo. Y ese orden nuevo se construyó sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que constituye el gran compromiso jurídico y ético que se dio a sí misma la comunidad internacional tras la Segunda Guerra. De este modo, el ideal de mantenimiento de la paz, finalidad para la que nació la Organización de las Naciones Unidas, solo podía convertirse en auténtica realidad si los derechos proclamados en dicha declaración se respetaban y aplicaban del modo más completo e integrado posible. La paz quedaba así, conforme a estas concepciones, ligada de manera inescindible a la realización de los derechos humanos, uno de los cuales es sin duda el derecho de creer y de practicar en libertad las creencias que se tienen. Y la tercera de las citas que quiero traer a colación en esta introducción es mucho más reciente ya, pues procede de una resolución del Parlamento Europeo del año 2013 que proclama que, como derecho humano fundamental, la libertad de religión y de creencias garantiza la diversidad y su libre ejercicio y contribuye directamente a la democracia, al desarrollo, al Estado de Derecho, a la paz y a la estabilidad.
Con estos antecedentes y con los de nuestra propia historia, pues no en vano los conflictos religiosos han estado en la base de algunos o de muchos de los principales problemas de convivencia que han afectado a España en el pasado. Los legisladores constituyentes, aquellos que se encargaron de hacer nuestra Constitución, de redactar nuestra Constitución de 1978, decidieron consagrar la libertad religiosa como un derecho fundamental. Hasta la promulgación de la Constitución del 78 en España, salvo brevísimos periodos de tiempo, siempre ha regido un sistema de identificación, yo diría de vasos comunicantes, entre la Iglesia católica y el Estado. Puede decirse que en España hasta hace 40 años, y desde luego durante los 40 años que van desde el final de la Guerra Civil hasta la muerte del general Franco en 1975, había algo así como una religión oficial o como una religión de Estado. No estaba declarada de esa forma, pero de facto lo era. Es verdad que se había dictado ya en 1967 una ley de libertad religiosa, pero que era más bien una ley de tolerancia religiosa que había otorgado algunas garantías jurídicas a determinadas confesiones, pero que ciertamente no respondía a los estándares que se podían considerar, incluso en aquellos años, en los años 60, como libertad para profesar una fe religiosa distinta de la católica, claro, y mucho menos libertad para hacer proselitismo. Con la implantación de un régimen democrático y la promulgación de la Constitución, se produjo un cambio en la forma de entender el fenómeno religioso por parte del Estado, lo que trajo como novedad el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales, entre los que, como digo, se encontraba la libertad religiosa. Y así, por hacer un rápido repaso de la Constitución, pero es inevitable cuando hablamos de textos, cuando hablamos de un marco jurídico, hacer referencia a determinados artículos. Hay un artículo fundamental en nuestra Constitución, que es el que conviene sobre todo que se retenga quienes estén más interesados en estos aspectos, que es el artículo 16, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto para el individuo y para las comunidades sin más limitaciones que las comunidades religiosas, no comunidades autónomas, también para las comunidades autónomas, pero en fin, para el individuo y para las comunidades religiosas, sin más limitaciones que las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Y afirma a continuación la Constitución que nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus creencias. Que, por cierto, debo señalar que esto son cosas que hoy en día que nos parecen de lo más normal del mundo, pero que es verdad, quiero decir, a lo largo de la historia de España, todo esto de no tener que ser obligado a declarar sobre una determinada religión, o que existe esa libertad pues, para ir a una iglesia, para ir a una mezquita, para ir a una sinagoga, para ir a donde uno le parezca, todo esto y nos parece lo más normal del mundo. Pero esto en España y en otros muchos países del mundo, hasta periodos muy recientes, era una anomalía, ¿no? Pero bueno, y luego, después de lo que señala este artículo 16, que como digo es el artículo básico, se establece, es importante aquí también hacer una distinción, se establece como modelo para España un Estado no confesional, quedaos con la palabra con el término de no confesional, en el que se tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y donde los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y con las demás confesiones religiosas. Esta referencia específica a la Iglesia católica, uno dirá, bueno, pero sin embargo se menciona a la Iglesia católica en la Constitución. Esta es la única mención que se hace a la Iglesia católica en toda la Constitución y obedece al hecho de que la Constitución tampoco puede desconocer una realidad social y cultural, aspecto de la religión como identidad cultural, a que me voy a referir más adelante, porque es evidente que la religión católica es la mayoritariamente practicada en España y la que, incluso para los no practicantes, la que ha dejado un pozo identitario en la realidad de nuestro país. Y por ello, la Constitución, los constituyentes, en el año 1978, consideraron que no se podía desconocer y por eso hicieron esta brevísima mención en la Constitución a la Iglesia católica. Pero como digo, el artículo 16 no es el único que se refiere al fenómeno religioso. Ese artículo, a su vez, ha de ser puesto en contacto o en relación con otros, como el artículo 9, que atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que los individuos se integran sean reales y efectivas, o el artículo 10.2, que señala que la interpretación de los derechos y libertades fundamentales ha de hacerse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales
ratificados por España, o el artículo 14, que proclama la igualdad religiosa, o el artículo 27, que reconoce el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos, y junto a estos artículos existen también otros referidos a la libertad de cátedra, a la libertad de las personas físicas o jurídicas para la creación de centros docentes, y por tanto para la creación de centros docentes que puedan responder a una determinada ideología confesional, etcétera, etcétera. En este contexto podemos decir de forma esquemática que de nuestra Constitución se derivan 4 grandes principios que serán la guía de la relación entre el Estado y las confesiones. En primer lugar, ya lo vengo repitiendo desde el principio de libertad religiosa. Libertad religiosa que no es entendida únicamente como un derecho fundamental que haya de ser reconocido a los individuos y a los grupos, sino también como una actitud que el Estado adopta frente al fenómeno religioso. El segundo principio sería el de neutralidad y no confesionalidad. Vuelvo a repetir el término la no confesionalidad, la aconfesionalidad. El Estado ha de ser imparcial frente a las diferentes opciones religiosas, de manera que profesar una religión no es una libertad o un derecho que el Estado pueda ni ejercer ni imponer, sino que se ejerce de forma libre tanto por los ciudadanos como por los grupos en los que se integran, sin ningún tipo de interferencias o intromisión por parte de los poderes públicos. El tercer gran principio sería el de igualdad y no discriminación por motivos religiosos. Y el cuarto principio es el de cooperación, y que esto es un poco la clave de bóveda, es el principio que da sentido a todo nuestro sistema de relaciones entre el Estado y las diferentes iglesias o confesiones. Entonces, nuestro Estado, por tanto, el Estado español, no es ajeno al fenómeno religioso, no es, como a veces se dice, confundiendo términos, un Estado laico. A diferencia de los Estados laicos, cuyo prototipo más representativo es quizás el Estado francés, en el marco jurídico español los poderes públicos no ignoran la existencia de las religiones, no consideran a las religiones como meras entidades de derecho privado que deben practicarse o que tienen su cabida en el ámbito casi del hogar, de la intimidad, sin acceso, digamos, al ámbito público, sino que por el contrario, los poderes públicos cooperan con las confesiones y les conceden relevancia pública en cuanto que son elementos vertebradores de la sociedad. Por tanto, este es el término al que os he dicho que debéis retener, el Estado español es no un Estado laico, sino un Estado aconfesional. Un Estado que, sin declararse ni partidario ni vinculado con ninguna religión o creencia, no es ajeno al hecho religioso, no es ajeno a las creencias, no es ajeno al hecho de que hay un sustrato religioso en la identidad de muchas personas. Yo diría que de la mayoría, incluso aunque ellas no lo sepan. Porque, como digo, la religión no es únicamente el hecho de practicar un dogma, sino también es un elemento cultural. Se reconoce, por tanto, el trasfondo cultural y social que deriva de las religiones, así como la importancia que tienen, como digo, como elemento de identidad. Por ello, nuestro Estado es un Estado que manifiesta su predisposición a cooperar con las confesiones y a facilitar y a promover las condiciones que hagan posible el ejercicio de las creencias, así como los diversos aspectos o manifestaciones que se deriven de este ejercicio. Y esta predisposición se expresa específicamente en el propósito que tiene el Estado y que la propia Constitución proclama de llegar a un entendimiento con los sujetos colectivos de la libertad religiosa a fin de regular aquellas expresiones del fenómeno religioso que necesariamente han de tener trascendencia jurídica o social. Y con este propósito, y en desarrollo de los principios proclamados en la Constitución del 78, en 1980 se dictó, se promulgó una ley que es fundamental, que es la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, fundamental y, curiosamente, muy concisa. Es una ley de tan solo 8 artículos que muchas veces ha sido criticada por ese aspecto, pero que yo creo que en esa brevedad está una gran parte de su virtualidad. Porque esta ley tan concisa, que es una ley muy clara, diseña la aplicación del principio de cooperación entre el Estado y las confesiones, combinando la posibilidad de legislar de manera unilateral, o sea, el Estado dicta una ley, o bien la posibilidad de hacerlo mediante acuerdos, o sea, el Estado pacta con las confesiones. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa enuncia y regula las distintas manifestaciones del derecho a libertad religiosa que giran en torno a tres grandes bloques. En primer lugar, las libertades individuales, y muy significativamente la libertad de profesar una creencia determinada, o de cambiarla, o de no profesar ninguna,
y lo que incluye también, como antes decía, el derecho de abstenerse a declarar sobre si se tiene o no se tiene una religión. En segundo lugar, un principio muy importante también es la libertad y autonomía que tienen las propias confesiones, y en particular la libertad de establecer sus lugares de culto, la designación de sus propios ministros. Esto es la libertad de autoorganizarse, lo cual eso es una diferencia muy importante cuando se digamos, frente a las religiones denominadas de Estado. Las religiones denominadas de Estado están muy penetradas por el Estado, con lo cual su capacidad de autoorganización queda hasta cierto punto limitada. No es el caso español, donde las confesiones religiosas tienen una libertad absoluta para autoorganizarse. Dentro, como decía al principio, las limitaciones generales del Código Penal, del respeto al orden público, a la ley, etc. Y finalmente está también la función promocional del Estado, que consiste en que el Estado facilita la prestación de asistencia religiosa de las distintas confesiones en el ámbito público, desde luego en todos los establecimientos públicos, ya sean militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios o docentes. Y sobre la base de los derechos reconocidos a las confesiones en el texto constitucional, se crearon una serie de herramientas para posibilitar que el Estado pudiera hacer efectiva la cooperación con ellas. Estas herramientas las voy a exponer muy brevemente, porque si no, no nos daría tiempo, pero en primer lugar está el registro de entidades religiosas. Desde el momento que los grupos religiosos son reconocidos por el ordenamiento jurídico como sujetos titulares del derecho de libertad religiosa, pues parece que su consecuencia lógica es que se les reconozca, como a cualquier otra entidad, una personalidad jurídica. Y para que esto sea posible, al igual que las personas inician su vida jurídica tras ser inscritas en el registro civil, o las compañías mercantiles se inscriben en el registro mercantil, pues se crea, a partir de la Ley de Libertad Religiosa, un registro de entidades religiosas que está adscrito al Ministerio de Justicia y en el que las distintas entidades, las distintas confesiones han de ser inscritas para obtener su plena personalidad jurídica y, por tanto, poder actuar en el ámbito, desde luego en el ámbito privado, pero también actuar en el ámbito público, que es lo que se pretende. En definitiva, el registro es el medio que facilita que las confesiones religiosas puedan ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce. La segunda herramienta, que también es muy novedosa y también tiene gran importancia, es la creación de una comisión asesora de libertad religiosa. Se trata de un órgano asesor del Gobierno y, por extensión, del conjunto de las administraciones públicas en todos aquellos aspectos que afectan al ejercicio de la libertad religiosa. Y por eso la comisión está compuesta por representantes de la Administración del Estado, desde luego, pero también de las propias iglesias y de las confesiones, y también está integrada por personas de reconocida competencia en el ámbito de la libertad religiosa y de los derechos y libertades fundamentales en general. Y un tercer instrumento que crea la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para posibilitar la cooperación entre el Estado y las confesiones es precisamente la posibilidad de que éstas puedan concluir acuerdos de cooperación con el Estado. Atendiendo a este mandato, atendiendo al mandato de generar estas condiciones para cooperar, es verdad que el Estado ahí tomó indirectamente, si hay otra influencia, digamos, de la Iglesia Católica, que el modelo de cooperación que se decidió crear se decidió instaurar, era el modelo de cooperación con el que el Estado ya estaba más familiarizado, que era el modelo de los acuerdos que se habían firmado con la Iglesia Católica. Y al igual que, porque digamos, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, que se regulan mediante 4 acuerdos firmados en 1979, hago aquí un pequeño inciso, porque eso además sale normalmente en prensa así, cuando se habla del concordato y de que si se deroga o no se deroga el concordato. España no tiene ningún concordato vigente con la Iglesia Católica. El último concordato fue del año 1953 y fue sustituido por los acuerdos de cooperación que se firmaron, 4 acuerdos de cooperación firmados entre el Estado español y la Santa Sede en el año 1979. Pues bien, siguiendo el modelo de estos acuerdos de cooperación que había con la Iglesia Católica del año 79, en el año 1992, tras un largo y farragoso proceso de negociación, se firmaron otros 3 acuerdos del Estado español con las 3 principales confesiones religiosas que estaban implantadas en España,
principales desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de influencia cultural, desde el punto de vista numérico entonces, como eran la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España. Los textos de estos tres acuerdos, que son muy similares entre sí, ofrecen a estas confesiones una serie de derechos de los que hasta entonces carecían, como eran la posibilidad de obtener beneficios fiscales, la prestación de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, hospitales y prisiones, la posibilidad de impartición de enseñanza religiosa de estas confesiones en los colegios públicos, la alimentación y el sacrificio de animales conforme a determinados ritos religiosos, la eficacia civil de los matrimonios contraídos en forma religiosa, la inhumación conforme a determinados ritos, incluso el establecimiento de festividades religiosas en el calendario laboral oficial. En fin, hay toda una amplia panoplia de derechos y beneficios que a partir de los acuerdos del año 92 se concede a estas confesiones, digamos, mayoritarias de entre las minoritarias, podemos decirlo así. Pero esto tampoco debería pensar que nuestro sistema establece un modelo en el que solo aquellas confesiones religiosas, aquellas comunidades religiosas, aquellos credos que han firmado un acuerdo con el Estado gozan de derechos. Por el contrario, se ha establecido también un sistema que es el de reconocer el notorio arraigo a otras confesiones que también tienen implantación, quizás menor en España, pero que también se les reconoce una serie de derechos. Aquí estamos hablando fundamentalmente, que son las confesiones que hoy en día tienen reconocido el notorio arraigo, estamos hablando de los ortodoxos, estamos hablando de los budistas, estamos hablando de los mormones y estamos hablando de los testigos de Jehová, que, como digo, también tienen una serie de beneficios y de derechos y de privilegios reconocidos por nuestro ordenamiento. Simplemente por poner un ejemplo, en el año 2015 se promulgó la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que operó una importantísima reforma del Código Civil y permitió que los matrimonios religiosos celebrados según el rito de estas confesiones, muy minoritarias algunas todavía, puedan inscribirse en el registro civil y, por tanto, puedan tener eficacia civil inmediata y directa. Y por último, y para facilitar que además de las herramientas que he citado, establece también la ley orgánica, estas herramientas que derivan de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, se crea a posteriori una herramienta que es importante, que es muy importante para facilitar esta labor de cooperación del Estado con las confesiones, una herramienta que en el fondo es una institución, se crea ya en el año 2004 y que permite o que busca facilitar la integración de las minorías religiosas en los procesos de participación política y social y, por tanto, en la propia gestión del fenómeno religioso. Se trata de la Fundación Pluralismo y Convivencia. No voy a hablar ahora de la Fundación Pluralismo y Convivencia porque veo que el tiempo ya va corriendo y se me está comiendo mi ponencia, pero sobre todo iba a decir unas breves palabras, pero que me las salto porque al final de la mañana está prevista la intervención de la anterior directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que seguro que nos va a hablar con mucho más detalle, con mucho más conocimiento de causa de las finalidades, de las líneas de trabajo y de las líneas de cooperación que tiene con las confesiones religiosas la Fundación Pluralismo y Convivencia. Bien, con lo que acabo de exponer, yo creo que he esbozado las líneas generales de las normas del entramado jurídico que regula las relaciones de los poderes públicos con el hecho religioso en España, así como cuáles son los principales instrumentos mediante los cuales se lleva a cabo la gestión, la protección y la promoción de la libertad religiosa en nuestro país. Pero y ahora vuelvo a algo que decía al principio, a la hora de hablar de integración de las distintas comunidades religiosas en el sistema, en la sociedad, no hay que olvidar que este factor, el factor religioso, tiene la doble dimensión de, por un lado, es algo que afecta al sentido de la trascendencia, pero es también un elemento básico y consustancial de identidad cultural. No hay que olvidar que cuando, y eso lo recogen infinidad de encuestas, que un número muy importante de ciudadanos responden a la pregunta sobre cuál es su identidad cultural en términos de identidad religiosa. Por ello, se suele hablar de tres modelos de gestión de la diversidad religiosa. Un modelo asimilacionista, un modelo multicultural y un modelo intercultural. En España, tal como se deduce por lo que acabo de exponer, hemos optado por un modelo intercultural, que es el que, a mi juicio, permite combinar de la forma más adecuada posible la libertad religiosa con la cohesión social. Este modelo, como también decía antes, implica que el espacio público
debe ser abierto. No se deben privatizar las religiones ni el ejercicio de las religiones. En un mundo globalizado y con migraciones constantes y masivas como las que se producen hoy en día, algunas forzosas, es verdad, pero otras mucho más voluntarias, ya no basta con exigir a las minorías que se adapten a la realidad de la sociedad a la que llegan. Deben adaptarse, ciertamente, pero la sociedad de acogida también debe integrar aquellos de sus valores que no contravengan el orden social. Para que una concepción amplia y tolerante de la libertad religiosa se instale en nuestras sociedades, a mi juicio, resulta poner en valor dos elementos complementarios. El primero es aceptar, incluso por parte de los no creyentes, la dimensión religiosa del hombre como elemento identitario. Y el segundo elemento es aceptar el pluralismo como valor constitutivo de las sociedades abiertas. El valor del pluralismo es extraordinariamente complejo y la historia de la humanidad nos muestra las grandísimas dificultades que ha habido a lo largo de los siglos para que este valor arraigue en la vida social. Buena parte de los conflictos que se han producido a lo largo de la historia han tenido su origen en el rechazo al pluralismo. Y este rechazo ha sido el vivero de prácticamente todas las manifestaciones de intolerancia, que tenían como finalidad expulsar a las minorías del cuerpo social, en algunos casos expulsarlas, en otros someterlas, en otros eliminarlas. Con frecuencia, y aquí entra el gran papel que tienen también los grupos religiosos en conseguir lo que es en el fondo el objeto de este seminario, la desradicalización, digo, con frecuencia los grupos religiosos han sido víctimas del rechazo al pluralismo, pero con la misma frecuencia esos mismos grupos religiosos han sido los victimarios, han sido los que han propiciado la violencia contra los otros. Por tanto, para conseguir esa aceptación del pluralismo como fundamento de la paz y del orden social, resulta necesario implicar a las propias religiones en la defensa de la libertad religiosa, claro, y de comprometerlas en la lucha contra los fenómenos de intolerancia y de fanatismo que en muchas ocasiones nacen y se desarrollan en el seno de las propias religiones. Por tanto, la responsabilidad de las comunidades religiosas en la lucha en favor de la tolerancia es inmensa. Los líderes religiosos deben demostrar con hechos que las religiones son instrumentos de paz, porque eso es lo que siempre se dice, pero no siempre se practica. Para ello, deben alentarse iniciativas concretas, iniciativas tangibles de respeto mutuo entre los propios grupos religiosos. Y es evidente que toda sociedad tiene el derecho de defenderse del fenómeno de la violencia y que los Estados tienen también el deber de impulsar todas las medidas que resulten necesarias para proteger la paz y la seguridad. Pero vinculado con lo que acabo de decir, nos equivocaríamos si pensáramos que es suficiente con que los poderes públicos adopten medidas eficaces tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito securitario para proteger a la ciudadanía de los promotores de la violencia. Hace falta también una intensa colaboración entre los responsables políticos y quienes ejercen el liderazgo en los ámbitos sociales y religiosos para dar una batalla cultural que promueva la tolerancia y el pluralismo. Esto, en definitiva, es lo que también se ha venido proclamando o propugnando en el ámbito internacional, para ir ahora para ponernos en un marco un poquito más amplio que el meramente jurídico español. Así, por ejemplo, el Plan de Acción de Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento, que fue aprobado en 2015, ya señaló que los Estados han de fomentar la participación de los dirigentes religiosos, para crear plataformas de diálogo y de debate intra e interconfesional, mediante las cuales se promuevan la tolerancia y la comprensión entre las comunidades y se exprese el rechazo de las doctrinas violentas, poniendo de relieve los valores pacifistas y humanitarios inherentes a sus teologías. Y esta es la línea de actuación que hemos venido siguiendo en España, trabajando intensamente con todas las confesiones con implantación en nuestro país e implementando iniciativas que contribuyan a la integración y a contrarrestar los discursos que promueven el odio y la radicalización. Una iniciativa muy interesante que yo en su momento, preparando esta ponencia, me había venido a la cabeza, ya la mencionó ayer la profesora Mar Leal, quizás lo recuerden en la última sesión de la tarde, que es esta iniciativa que se lanzó a partir del año 2017 y que se denomina Somos Más contra el odio y el radicalismo. Esta es una iniciativa que yo creo que esa es la forma de trabajar, que hay que trabajar y que hay que interactuar en la sociedad del siglo XXI. Es una iniciativa de carácter público-privado.
Es una iniciativa que desde luego implica a las administraciones, pero también actores con una inmensa capacidad de penetración en los jóvenes y con gran capacidad para difundir mensajes, como son Google y como es YouTube. Y entonces, de lo que se trata es, con el apoyo de las administraciones públicas, el intentar penetrar en el cuerpo social, en este caso dirigido más a los jóvenes, pero habría iniciativas similares que se podrían replicar en otros ámbitos, y utilizando precisamente el lenguaje que muchos de esos jóvenes entienden bien o digamos, utilizando a líderes, incluso, digamos, a gente como a mí, pues que ya todo este fenómeno de los youtubers y los influencers y tal me suena un poquito más a chino, pero es evidente que a través de gente comprometida dentro de esos ámbitos se pueden lanzar mensajes poderosísimos, desde luego mucho más que desde tribunas de congresos o desde tribunas políticas o desde tribunas académicas. Esta iniciativa encaja perfectamente, además, con otra serie de propuestas de Naciones Unidas que, por supuesto, España asume, como son las planteadas, por ejemplo, voy a citar dos que a mi juicio tienen una particular importancia. Hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre implantación de un marco integral para luchar contra las narrativas terroristas, que subraya el protagonismo de los medios de comunicación y de la sociedad civil. Y también hay una importante resolución, que además se tomó a iniciativa de España, la resolución 2322 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre cooperación judicial internacional en materia de terrorismo, que fue aprobada precisamente por impulso de España y durante el último periodo en el que España estuvo sentada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta es una resolución del año 2016. Como ya se va acabando el tiempo, no quiero dejar de referirme a algo que imagino que está en la mente de muchos y que es el fenómeno de la violencia y que, bueno, que ha venido, digamos, sobrevolando todas estas jornadas porque es insoslayable. Digamos, no se puede dejar de hablar en un foro sobre desradicalización, que es el fenómeno de la violencia y cómo lo hemos abordado desde el punto de vista jurídico-institucional de la violencia que pueda tener su origen en determinadas interpretaciones extremas del Islam. Un tema que desde las administraciones públicas, desde luego en el periodo que tuve responsabilidades en este campo en el Ministerio de Justicia, trabajamos mucho, era la integración del Islam en España. Ya se habló aquí en algún momento, lo que se busca es un término, digamos, quizás muy resumido, pero lógicamente no se pretende que exista una España islámica. Por el contrario, lo que se quiere es que haya un Islam español. La integración del Islam en España posiblemente es más sencilla que en otros países europeos, pues no en vano ya hay un cierto sustrato cultural islámico en nuestro acervo común, derivado evidentemente de los 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica durante la Edad Media. Pero, sin embargo, dicha integración del Islam encuentra un cierto contraste entre la buena disposición de las políticas públicas que acabo de exponer y una cierta percepción social. Y esto es así por una reacción desmesurada que a veces se produce frente a las posiciones de una minoría radicalizada que cuestiona la secularización de la sociedad y condiciona la imagen que existe del conjunto del Islam. Y para contrarrestar esa percepción, desde las distintas administraciones españolas se ha venido trabajando desde hace años con gran intensidad con el órgano representativo de los musulmanes de España, que es la Comisión Islámica de España, la CIE. En nuestro modelo organizativo, al que antes me refería, es fundamental que los poderes públicos cuenten con un interlocutor unificado para cada gran comunidad religiosa, con independencia de que ellas después se autoorganicen como les parezca, pero que designen un interlocutor para que el Estado pueda trabajar con dicho interlocutor y que, digamos, los trabajos que se hagan que permeen al conjunto de las comunidades individuales de cada confesión religiosa. Y si bien es cierto que en el ámbito de la comunidad islámica, como ha ocurrido en el ámbito de las distintas comunidades religiosas con las que se firmaron los acuerdos del 92, sí ha existido formalmente ese interlocutor, que era la Comisión Islámica de España, lo cierto es que tuvieron un importantísimo, hasta épocas recientes, un importantísimo déficit organizativo, una bicefalia, cuando no tricefalia o policefalia,
que hacía muy difícil trabajar de una forma estructurada, o por lo menos de la forma que se consideraba que era la más adecuada para conseguir los objetivos que tanto los poderes públicos en España como las propias comunidades musulmanas, los propios líderes musulmanes queríamos alcanzar. Bueno, pues para corregir dichas disfunciones, a partir del año 2015, con gran esfuerzo y con un elevado nivel de compromiso por parte de todos los implicados, tanto la Administración como las comunidades musulmanas, se han dado pasos muy significativos para acabar con este déficit organizativo al que me refería y que nos impedía a todos trabajar de la forma que considerábamos adecuada. Desde entonces, a través de un trabajo serio, de un trabajo riguroso, de la voluntad de la propia Comisión Islámica de reorganizarse, se ha conseguido una interacción mucho más fluida y efectiva de las comunidades musulmanas con los poderes públicos, y también unos métodos de trabajo entre las distintas comunidades musulmanas mucho más eficaces, generándose así confianza y, en definitiva, propiciando una integración social que favorece los ideales de justicia, pero también, porque en el fondo van de la mano, los objetivos de paz y de seguridad, al eliminar los riesgos potenciales de conflicto y de radicalización. Bueno, ya voy terminando. Con el modelo organizativo que acabo de exponer, yo creo, sinceramente, que en España se ha conseguido, todo modelo es perfectible, por supuesto, pero yo creo que se ha conseguido ordenar adecuadamente nuestra convivencia, evitando algunos de los problemas que aquejan a las sociedades de algunos países vecinos. Y sin pecar de presuntuoso, yo creo que se puede decir que España se ha convertido, en cuanto a la forma que tenemos organizado nuestro marco jurídico de gestión de la diversidad religiosa, España se ha convertido en un modelo de referencia para otros países de Europa, también de Latinoamérica, y también, incluso en algunos aspectos, para la forma en cómo organizan las relaciones con las comunidades religiosas en los propios Estados Unidos. Desde luego, no cabe duda de que la sociedad española tiene otro tipo de problemas, si no me remito a lo ocurrido ayer, pero a día de hoy, y sin estar, por supuesto, excluida la posibilidad de que puedan producirse atentados de gran gravedad, como los que ocurrieron en Madrid en 2004 o en Barcelona en 2017, también nos han hablado responsables del Centro Nacional de Inteligencia, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay otros atentados que no han ocurrido, pero que se estaban preparando y porque han conseguido, digamos, neutralizar a quienes los iban a producir. Pero lo cierto, y que sin excluir en absoluto ese riesgo, donde quienes tienen una gran labor, por supuesto, son las fuerzas y cuerpos de seguridad, la realidad es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, nuestra convivencia no está lastrada por conflictos o recelos con sustrato religioso. Que eso lo vemos en las noticias todos los días, y ha habido épocas más álgidas. Eso es un debe que tienen en su sistema organizativo algunos de nuestros países vecinos. Desde luego, al hecho de que nuestra convivencia no esté lastrada por este tipo de elementos, contribuyen desde luego diversos factores que sería larguísimo de explicar, y que darían lugar a muchísimo debate. Pero desde luego lo que sí puedo afirmar es que el marco normativo y organizativo del que nos hemos venido dotando a lo largo de los últimos 40 años y el modelo cooperativo de relaciones entre el Estado y las confesiones que hemos conseguido implantar en España no ha sido ajeno a ese clima de paz social, digámoslo así, que existe entre el Estado y las confesiones. 3, 2, 1 y 0. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por esta detallada, exhaustiva presentación. Si bien es verdad que centrada principalmente en ese marco jurídico, como anunciaba al principio, pero creo que se ha hecho bastante amena en la manera de la exposición, y donde ha tocado pues esos principales hitos, ¿no?, y principios y instrumentos que se han desarrollado en España. A mí me surgen un par de dudas que dejo, como siempre, ahí al principio, ¿no?, teniendo en cuenta que ahora mismo trabajamos en un marco europeo. La diferencia que hay, como ha mencionado también un poco al final, ¿no?, entre países a la hora de desarrollar estos modelos, ¿no?, de integración
¿Cómo se articula eso? Eso por un lado, ¿no? Porque claro, siendo diferentes las condiciones, las libertades, la cooperación que haya en los países con estas confesiones o con las diferentes confesiones religiosas en cada país, claro, los derechos son diferentes por país. ¿Cómo se articula eso cuando estos grupos se interrelacionan entre los países? Y luego, ¿está suficientemente blindado este modelo? Y estoy pensando pues, en el resurgimiento de estos nuevos partidos que parece que tienden más a la ruptura que a la convivencia. ¿Está suficientemente blindado el modelo que se ha desarrollado en España de cara al futuro? Son dudas que me han surgido sobre su presentación, pero quien debe hacer los comentarios principales es Ignacio Sobrino Ballesteros, que es alumno de la Escuela Diplomática. Tienes 3 minutos para hacer tu valoración de la exposición. Muchas gracias. ¿Se oye? Bien, sí, ¿no? Embajador, presidente de la Fundación Academia Europea Iberoamericana Yuste, Jaime Rosell, director de este curso, ponentes, alumnos y alumnas, todos, buenos días. Me ha parecido muy interesante esta ponencia. Únicamente me voy a limitar a destacar algunos puntos, porque considero que ya ha estado bastante claro. Y luego también reflexión a nivel político de algunos conceptos que ahora mismo considero que adquieren una relevancia notable, ¿no? En primer lugar, me ha parecido muy interesante también la referencia inicial a defender la libertad religiosa como defensa del resto también de libertades, ¿no? Y por otro lado, como la frase de Roosevelt de la defensa de la libertad religiosa y del derecho de venerar a Dios en cualquier lugar del mundo, ¿no? En un momento en el que el mundo estaba completamente devastado y en conflicto, ¿no? Luego, la relación entre la sociedad internacional, ¿no? La evolución de la libertad religiosa en el desarrollo normativo y el nivel de convenciones internacionales al respecto, y bueno, y sobre todo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en este caso. Y me centraré más en España, puesto que la ponencia se refiere a la gestión de la diversidad religiosa en España. También destacar la importancia de la ley de 1967, que si bien no alcanzaba los estándares que actualmente podríamos denominar como idóneos, también me parece relevante considerar toda la evolución, no centrarnos únicamente en la Constitución de 1978, que tan criticada, pero a la vez no se valora, yo creo, suficientemente el avance que supuso. Y bueno, en el momento en que se aprueba, ¿no? La Constitución y el desarrollo del proceso constituyente, destacar la gran importancia de conciliar todas las visiones y alcanzar un Estado aconfesional. Actualmente creo que se reivindica mucho el Estado laico y considero que hay mucho desconocimiento de la aplicación práctica y muchas dificultades que se producen en el día a día en países como Francia, que realmente en la práctica no se ha alcanzado esa laicidad, ese ideal procedente de las ideas de la Revolución Francesa. En la práctica es de muy difícil aplicación. Y bueno, no destacaré tampoco más, porque claro, realmente ya lo he explicado bastante bien. Únicamente mencionar, también me ha parecido muy relevante el acuerdo de 1992 de otras entidades religiosas muy influyentes. Y terminaré hablando también del papel de España, y destaco también, me ha parecido muy interesante la resolución del Consejo de Seguridad cuando España fue miembro no permanente y el papel que puede desempeñar España a nivel internacional al respecto. Es que muchas gracias. Y bueno, y también no sé dónde están los miembros que había de Junta Islámica, también me parecería muy interesante que dieran su visión sobre todo y también al respecto de este acuerdo de 1992. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio.
Si quieres... Sí, bueno, en relación con lo que dice Ignacio, me parece que has hecho una buena relatoría. Creo que has destacado efectivamente los aspectos más importantes y más señeros. Este es un tema muy complejo. Yo lo repito muchas veces. Cuando yo llegué al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, que son ámbitos, bueno, por cuestiones administrativas son dos unidades, digamos, es una unidad que agrupa a dos temáticas muy diferenciadas. Evidentemente, por mi perfil diplomático llegué más bien por la parte de la cooperación jurídica internacional. Tuve dos excelentes subdirectores, uno Ricardo García, que estuvo aquí el primer día, y luego durante 3 años estuve con el profesor Jaime Rosell, y a medida que me fui metiendo en el tema de las relaciones con las confesiones y toda la problemática, incluida la securitaria, que de ahí se deriva, me fui dando cuenta que eso tiene una profundidad muchísimo mayor de lo que cualquiera piensa desde fuera, o que yo desde luego pensaba el día anterior a incorporarme como director general de la cosa, ¿no? Pero luego un par de cuestiones que ha suscitado, ¿verdad?, sobre cómo cómo están organizados los distintos modelos europeos y cómo se trabaja a nivel europeo. Bueno, vamos a ver, de alguna forma lo he dicho en mi intervención, no he querido mencionar a ningún país, Ignacio sí ha mencionado alguno, pero es verdad que, bueno, que cada país, el elemento religioso en gran medida es un elemento cultural, y cada país, cultural e histórico, e identitario de las personas e identitario de las sociedades. Y cada país tiene su propia historia, y cada país ha organizado su modelo de relaciones con las confesiones de una forma distinta, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que los modelos varían bastante, ¿no? Yo, cuando digo, que no quiero pecar de presuntuoso cuando señalo que el modelo español es un modelo de referencia, no lo digo como un abutado, como una bravuconada, decir, bueno, claro, encima como este señor ha trabajado en esto y ha contribuido también a este sistema, ¿qué va a decir? No, lo digo porque es que es la realidad, porque es que nosotros participamos, en España se participa en muchas ponencias, en muchos foros internacionales, donde muchas veces lo que nos piden es que expongamos nuestro modelo, y vemos que en algunos países, también en Latinoamérica, se van adoptando y se van adaptando aspectos de nuestro modelo, porque no reconocen que el modelo, que digamos era un poco más tradicional, sobre todo, pues yo diría que en el siglo XX, desde luego después de la Segunda Guerra Mundial, después de las libertades absolutas, después de una no sé si existe la palabra desreligiocización de las sociedades, pues pareció pues que efectivamente que los modelos, que lo que habría que tender era a los estados laicos, a los estados en los que digamos, los aspectos confesionales, los aspectos religiosos no merecen casi ningún tipo de regulación. Y se ha visto que eso no ha funcionado. En gran medida se pueden hacer muchos matices. Y de hecho eso se está retomando un poco a nivel europeo, donde existen planes de desradicalización. Es verdad que lo que preocupa sobre todo son los aspectos securitarios hoy en día. Y claro, esos son aspectos que tienen mucho que ver con el derecho penal. Y el derecho penal, claro, cada Estado tiene el suyo propio, pero bueno, recientemente se ha aprobado un reglamento de lucha contra el terrorismo en el ámbito del Consejo de la Unión Europea, con lo cual ahí se van introduciendo elementos de carácter jurídico que, bueno, poco a poco permiten ir unificando las legislaciones penales de los distintos países. Y en cuanto a si nuestro modelo, que preguntabas, está blindado, hombre, en estos momentos de incertidumbre política, no digo en estos momentos concretos de esta semana, sino, bueno, pues no sé si se puede afirmar que algo está blindado, pero es cierto que es un modelo, el modelo en sí es un modelo pacífico. Digamos, nadie discute que ese modelo no funcione bien. Otra cosa es que se pueda hablar que si hay que modificar los acuerdos de cooperación, si otras confesiones quieren firmar también acuerdos de cooperación, si hay que modificar aspectos. Pero digamos, el marco está bien aceptado. Yo, desde luego, me he ocupado de la gestión de estos asuntos durante 4 años
y puedo asegurar que he tratado con gente de derechas, de izquierdas, de centro y medio pensionistas, he tratado con confesiones religiosas de todo tipo y nunca le he oído decir a nadie el modelo no funciona. Con lo cual yo podría decir que si la palabra blindado es un poco exagerado, desde luego es un modelo políticamente pacífico. Muchas gracias. Tenemos una intervención por aquí, ya por parte de Ederson, y otra por allí. Sí. Buenos días, me llamo Ederson, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Salamanca. Primero me gustaría felicitar por la ponencia. Me pongo a pensar, ¿será que no es el caso de, en la hora de pensar en un cambio en un marco jurídico de España, considerando de la cuestión religiosa? Considerando que España históricamente, monumentalmente y culturalmente es un Estado católico. Y la figura de los reyes recuerda muy bien esto. No es un Estado en nada laico. Y si quiere recordamos el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso 2002 de Manzana Martínez, que la Unión Europea o el Tribunal condenó a España, pero tampoco permite una mayor diversidad religiosa. Sí, es un Estado pacífico en términos religiosos, pero es un pacífico impositivo implícitamente. Es decir, el Estado no pelea, pero culturalmente se llega a cualquier ciudad y se ve que el catolicismo aquí es súper fuerte. Soy católico, pero veo el lado que España, comparado a otros países de Latinoamérica, no es un Estado que permite hablar de Estado laico. Y entonces le pregunto y cuestiono si no sería el momento de empezar a cambiar las reglas porque el Estado no es laico. Muchas gracias. Muchas gracias. Tomamos allí otro comentario. Sí, las dos. Hola, buenas. Mi nombre es Virginia. Estoy estudiando Educación Social en la Universidad de Extremadura. Pero ahora quiero hablar como miembro de una entidad de la minoría religiosa budista que está registrada en las entidades religiosas y que gracias a ellos podemos estar ahora bastante contentos porque nuestras bodas ya son oficiales y hay una presencia bastante. Aquí no somos, en España somos unos 6.000 simpatizantes o practicantes de esta religión y para nosotros ha sido un avance tremendo el poder entrar en este modelo y desde nuestra organización, que sí es laica, y es laica no porque no hagan las mismas actividades y las mismas prácticas que otras organizaciones que no sean laicas, sino porque nuestra organización no la lleva al clero, sino personas que no ejercen un voto religioso, sino social. Y para mí no es nada diferente, simplemente que incluso es más cercano con la sociedad. Y el único fallo que veo yo en este modelo es que hay, como ha dicho, un interlocutor que está desde el Estado a estas organizaciones, pero como estoy en una entidad que es una minoría, me relaciono con otro tipo de personas que no, sobre todo cristianos en mi familia. Bueno, yo cuando dije que era budista, pues se echaron las manos a la cabeza y dijeron, ¿dónde vas? Que hemos hecho nosotros en esta vida para que tú seas budista, por favor. Y es como, veo que lo que no hay es un diálogo de las propias organizaciones religiosas a sus propios practicantes, donde motiven esta interculturalidad religiosa, porque desde nuestra organización es algo primordial y un valor principal de respeto a otras creencias y a otras religiones. Y creo que eso es lo que tendrían que incentivar también en este modelo. Muchas gracias. Tenemos dos intervenciones más, las cogemos ya todas juntas y respondemos de una vez. Sí. Bueno, mi nombre es Carmen y de hecho acabo de hacer un máster en Cooperación Internacional y Desarrollo. Y bueno, me surgía la duda, una duda que siempre he tenido, ¿no?, de si cree que la convivencia que hay aquí en España, ¿no?, entre la comunidad musulmana y el resto de los españoles, bueno, principalmente
que vienen de una tradición cristiana, ¿no? Es exitosa porque debido a la menor presencia de esa comunidad musulmana y de modo que permite que sea una convivencia más fácil, ¿no? Porque, bueno, pienso, por ejemplo, me vienen a la cabeza ciudades como París o Bruselas, ¿no? Donde se crean, permítame la expresión, de casi guetos, ¿no? Barrios en los que son íntegramente turcos o, bueno, principalmente población turca o población marroquí o descendientes de familias que emigraron, de modo que la integración o la convivencia entre los grupos real casi no es existente, ¿no? Muchas gracias. A ver, por allí sí. teníamos otra intervención. En primer lugar, felicitarle, señor embajador, porque siempre que le escuchamos, yo creo que usted es una de las personas que más ha trabajado por el concepto de libertad religiosa en los últimos años, tanto con usted como director general, como cuando Jaime fue subdirector general, pues tuvimos un gran avance. Ignacio nos pedía la valoración. Yo a lo mejor hablo de las cosas buenas, Isabel, que siempre está acostumbrada a hablar de las cosas no tan buenas, mejorables. Yo creo que somos unos privilegiados, como decía la compañera, ¿no? Yo también, de mi experiencia de la conversión, yo cuando dije también en mi casa, mamá, me he hecho musulmán, y me dijo, bueno, madre mía, ya... Pero sí es verdad que tenemos un marco jurídico muy privilegiado desde el punto de vista de los acuerdos de cooperación, porque nos permite una igualdad en muchos aspectos mejorables, pero una igualdad, una asunción de derechos y de obligaciones y un saberse que no estamos desamparados por parte del Estado. Sí es bien que nosotros hemos tenido problemas internos, pero que esa confesionalidad del Estado siempre pues nos alienta a la mejora. La Comisión Islámica de España tiene una particularidad, y la particularidad con toda la heterogeneidad que representa el Islam en España. Estamos hablando de 2 millones de musulmanes, de un alto, casi la mitad de marroquíes, pero también pakistaníes, subsaharianos, y no podemos olvidar, por supuesto, la comunidad conversa. Entonces, el problema que se nos presenta es cómo vemos el Islam, cómo lo planteamos y, sobre todo, la incapacidad que tenemos muchas veces de diálogo. Nosotros hablamos, muchas veces, lo dirá Isabel en su próxima ponencia, hablamos de musulmania, porque muchas veces no se tiene la conciencia de que esos acuerdos son para nosotros. Y les pongo un ejemplo breve, y le paso el micro a Isabel. Le pongo un ejemplo breve que es, por ejemplo, el otro día nos encontramos en una red social un comentario de un señor de esos musulmanes no nos representan, esos musulmanes asociativos no nos representan, porque los musulmanes de verdad somos los que estamos en las mezquitas, ¿no? Es un problema de concienciación y de falta de conciencia ciudadana y de saberse ciudadano antes de tener una práctica religiosa, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante. Le paso el micro. Muchas gracias. No tenemos ya más tiempo, así que vamos a dejar al ponente responder y como luego vas a hablar, luego ya tendremos la ocasión. Igual para las otras manos que he visto levantadas, son muchas y ya no tenemos tiempo, con lo cual nos quedan 3 minutos para responder a las preguntas. Bueno, pues por ir por orden a la pregunta o al comentario de Ederson, que te confieso que en un momento que no he entendido, no por tu español, que es excelente, sino que no he entendido muy bien si lo que pretendías es que el Estado español fuera más ajeno al fenómeno religioso o menos ajeno al fenómeno religioso. Pero te digo, claro, tú me dices, hombre, hay una gran presencia religiosa en la sociedad. Bueno, me he referido al fenómeno religioso como fenómeno cultural. Bueno, la historia de España es la historia de España, como es la historia de la mayor parte de los países de Latinoamérica, por influencia de España. Bueno, mencionabas, tú estás estudiando en Salamanca y dices, bueno, pues la catedral, bueno, encima en Salamanca hay no una, sino 2 catedrales. Quiero decir, están las catedrales ahí, pues en todas partes. Bueno, eso es un fenómeno que, hombre, supongo que nadie está pensando en bombardear las catedrales, con lo cual, pues bueno, están ahí, se van a quedar y eso dan una cierta imagen. La cultura española, hoy en día estamos en sociedades más desideologizadas y una cosa es que desde el punto de vista jurídico trabajemos para ahormar eso, para ordenar todo eso, y otra cosa es el aspecto de nuestros países, que es algo que efectivamente, que en ese sentido puede ser llamativo. Tú dices, claro, pero cuando yo me paseo por España, veo visualmente
hay una primacía evidente de la Iglesia Católica. Bueno, ya, pero eso es algo que, en fin, que yo diría que es hasta inevitable. Eso es la historia de España. Históricamente, España ha sido un país, por imposición, por creencia, por lo que sea, un país católico. Y eso es lo que es. Lo que nosotros hacemos es precisamente dar las facilidades para que otras comunidades también tengan esa presencia pública. Oye, y si alguna quiere construir una catedral más grande que la Catedral de Burgos, otra cosa es que hoy en día ya no se construyen catedrales, pero en fin, pero lo que nosotros hacemos es que la presencia pública y que la presencia social, pues que sea lo más igualitaria posible. Pero ojo, no nos confundamos, porque tú has mencionado alguna vez que si Estado laico, que si no Estado laico. El Estado español no es un Estado laico. El Estado español es un Estado aconfesional, que, como he repetido varias veces, conoce y trabaja con el hecho religioso, sin dar primacía a ninguna de las confesiones, pero no es un Estado que reduzca las confesiones al ámbito privado. En cuanto a lo que decía Virginia, te agradezco mucho tu intervención. Tú eres, quiero decir, tu comunidad es el prototipo de una comunidad que, siendo minoritaria, decidió en un momento determinado trabajar de la mano con los poderes públicos, con las administraciones, adquirió en su momento la condición de confesión de notorio arraigo y trabaja con una tremenda actividad en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Tiene una presencia, pero no una presencia meramente testimonial, sino una presencia muy activa. Se han firmado, nosotros hemos ayudado, hemos ido de la mano con la Federación de Comunidades Budistas de España para facilitar un mecanismo de los enterramientos budistas, que son el tránsito del alma al otro mundo y tal. Bueno, tienen digamos, unas modalidades de enterramiento que son un tanto ajenas a lo que son las modalidades de policía sanitaria que ha habido tradicionalmente en España, y hemos trabajado con ellos y hemos trabajado muy bien. Bueno, yo diría que es cierto que es una comunidad muy pequeña en España, pero que la forma que tenemos de trabajar y de interactuar con la comunidad budista es casi un modelo de lo que debería ser. Brevemente, Carmen, la convivencia entre musulmanes y españoles. Efectivamente, yo creo, y lo he señalado, creo que en España que no tenemos, hay problemas, y hay problemas puntuales, y en determinados sitios, en determinados barrios se pueden plantear problemas, pero como se pueden plantear problemas, yo diría también pues con los Latin Kings. Eso nos debe llevar a pensar que hay problema de convivencia de los españoles con los dominicanos o con los latinoamericanos. No, en absoluto. Efectivamente, hay otros países donde se han producido, donde hay guetos. También yo diría, yo he insistido mucho en que nuestro modelo organizativo ha ayudado mucho a esto, pero tampoco nos tenemos que atribuir, quienes hemos trabajado en eso, todo el mérito. Es verdad que también hay razones históricas. También he señalado nuestro sustrato cultural identitario. Hay elementos musulmanes que nos permiten comprenderlos mejor. Y bueno, también es cierto que sociológicamente los musulmanes en España, ya después nos hablarán, pero es verdad que la colectividad musulmana que hay en España es fundamentalmente de origen marroquí, lo que facilita y que además son gente que en general practican un Islam de lo que podríamos llamar moderado. Eso facilita mucho la convivencia. No, pero quiero decir, o sea, que no nos han venido gente, primero, que estén enfrentados entre sí, que tengas comunidades musulmanas, porque claro, decimos, bueno, estos son musulmanes ya, pero no es lo mismo un musulmán de Siria que un musulmán de Marruecos, que un musulmán de Pakistán, que un musulmán de Indonesia. Entonces, claro, cuando tienes ahí un conglomerado de musulmanes que entre ellos ni siquiera se entienden bien, entonces es mucho más difícil ordenar la convivencia. Pero efectivamente, yo creo que no tenemos graves problemas de convivencia. Y para terminar, de eso vamos a tener tiempo de hablar ahora un poco más, lo que decía Antonio. Es verdad que el sistema de acuerdos, y es lo que decía al principio al contestar, el sistema de acuerdos es un sistema perfectible, es un sistema que puede mejorar, pero muchas veces los problemas que hemos percibido desde la administración es que las propias confesiones religiosas tienen problemas para ponerse de acuerdo entre sí, para autoorganizarse. Eso es verdad que ha ocurrido con los musulmanes. Yo creo que las cosas van ahora mucho mejor, pero simplemente para terminar, es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de una comunidad que aquí no creo que esté representada,
pero que empieza a ser muy importante en España, los ortodoxos. Los ortodoxos no tienen un acuerdo de cooperación con el Estado, porque en su momento, cuando se firman los acuerdos de cooperación, pues había 4 ortodoxos en España, claro, luego han empezado a venir rumanos, búlgaros de otros países, etcétera, ¿no? Bien, los ortodoxos nos están reclamando la firma, o están reclamando a la Administración la firma de un acuerdo de cooperación. Les decimos, perfecto, vamos a firmar con ustedes un acuerdo de cooperación, pero nosotros tenemos un modelo de acuerdos de cooperación, designen ustedes un interlocutor, pero como cada comunidad ortodoxa es de su padre y de su madre, no quieren designar un interlocutor porque entienden que ese interlocutor tiene una primacía sobre los demás. Nosotros les decimos, mire usted, este es el modelo, este modelo nos está funcionando bien. Entonces, quiero decir, no me echen a mí las culpas de que ustedes no firman un acuerdo de cooperación cuando son ustedes los que no quieren aceptar el modelo. Bueno, las comunidades también tienen que aprender a autoorganizarse y a trabajar con los poderes públicos. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por las preguntas. Sé que había más manos levantadas, a ver si podemos luego recuperar esas manos que he visto ya levantadas para los próximos debates. Pero antes de nada y antes de despedirnos, se pasa a la siguiente ponencia. Un fuerte aplauso para el ponente.